Bueno, en este video vamos a explicar un poco cómo se realiza un estudio de estadística a partir de una muestra. Y para comenzar, vamos a introducir al tema. ¿Qué es la estadística? La estadística se ocupa de la recolección, agrupación, presentación, análisis e interpretación de datos. Es un método científico que pretende sacar conclusiones a partir de unas observaciones hechas. Bueno, en esta explicación se va a analizar el uso de las redes sociales en jóvenes de entre 18 a 25 años. Este tema nos pareció muy interesante, ya que en la actualidad los jóvenes utilizan con mucha frecuencia las redes sociales. Y a partir de este hecho, queremos saber a partir de la estadística qué red social es la que utilizan con más frecuencia, cuánto tiempo navegan aproximadamente en las redes sociales y a partir de qué edad fue que los jóvenes crearon su primera red social. El siguiente paso es recolectar información. Nosotros lo que hicimos fue entrevistar a algunos jóvenes de la FES Coptitlán sobre redes sociales. Por favor, chequen lo que nos dijeron ellos. Hola amiga, ¿te puedo hacer unas preguntas rápidas? Sí, Ok, la primera pregunta es, ¿a qué edad creaste tu primera red social? a los 13 años. Ok, ¿cuál fue la primera red social que creaste? High five. Actualmente, ¿cuál es la red social que utilizas con más frecuencia? Facebook. ¿Y cuánto tiempo le dedicas al día a esa red social? Como 3 horas y media. Ok, bueno, gracias amiga. Hola amigo, ¿te puedo hacer unas pequeñas preguntas? Sí. Ok, la primera pregunta es, ¿a qué edad abriste tu primera red social? Yo creo que cuando la abrí tenía como 13 años. ¿Y cuál fue la primera red social que abriste? Mi primera red social yo creo que fue Facebook. Ok, actualmente, ¿cuál es la red social que utilizas con más frecuencia? La que más utilizo yo creo que es Instagram. Instagram. ¿Y cuánto tiempo le dedicas a esa red social al día? Como 4 horas, 20 minutos, más o menos. Bueno, eso es todo. Hola amigos, ¿puedo entrevistar rápido? Sí, claro. Claro, sí. Ok, la primera pregunta es, ¿a qué edad abrieron su primera red social? A los 10 años. ¿Y tú, amigo? A los 11. Ok, ¿y cuál fue su primera red social? El correo electrónico. Sí. O sea, Facebook. Todo eso. ¿Y tú, amigo? Facebook. Ok. Actualmente, ¿cuál es la red social que usan con más frecuencia? Facebook y WhatsApp. Pues sí, WhatsApp. Ok. ¿Y cuánto tiempo le dedican al día en horas y minutos a esa red social? Prácticamente, no sé, unas 5 horas. ¿Y tú? Como 6 horas. Ok, bueno, eso es todo, amigos. Gracias por la entrevista. Amigo, ¿te puedo hacer 4 preguntas acerca de las redes sociales? Sí. ¿A qué edad abriste tu primera red social? A los 10. A los 10. ¿Y cuál fue la primera red social que creaste? Hi-Fi. Ok, ¿y actualmente qué red social es la que más utilizas? WhatsApp. WhatsApp. Y aproximadamente al día, contando horas y minutos, ¿cuánto tiempo pasas en esa red social? Como 4 o 5 horas, más o menos. Muchas gracias. Bueno, para poder explicar sobre el estudio de estadística, vamos a ocupar un programa muy conocido por nosotros, que es Excel, el cual nos permite a través de fórmulas pues realizar cálculos más exactos de datos. Así que comencemos. Como podrán ver en la pantalla, aquí tenemos todas las edades de los entrevistados, que en total fueron 120 jóvenes de entre 18 a 25 años, lo cual representa las edades de jóvenes que crearon su primera red social. Aquí tenemos la tabla de intervalos, la cual nos muestra que hay intervalos de edades en los cuales los jóvenes crearon su primera red social. En total tenemos 8 intervalos y también tenemos lo que es la frecuencia. La frecuencia absoluta es el número de veces que se repite un dato, es decir, como este ejemplo, tenemos el intervalo de 10 a 11 años de edad y la frecuencia fue de 42 personas, o sea, 42 personas crearon su primera red social entre los 10 y los 11 años. Bueno, aquí lo que nos interesa saber primero que nada es el número de datos que tenemos. Como ya les mencionaba, son 120 datos, pero lo podemos comprobar de la siguiente forma, con la siguiente fórmula.
es igual a contar. Esta fórmula lo que va a hacer es sacar la suma o el total de datos que tenemos dentro de la muestra. Seleccionamos los datos y cerramos paréntesis. Y efectivamente nos muestra que tenemos 120 datos pues recabados. Ahora queremos sacar el valor máximo de datos que tenemos. Se saca de la siguiente forma. Es igual a max, que expresa el número máximo, valor máximo de los datos. Una vez más seleccionamos todos nuestros datos y cerramos paréntesis. Aquí nos muestra que el valor máximo es de edad, fue la de 24 años. Ahora queremos saber el número mínimo. Igual seleccionamos los datos. Y tenemos que la edad mínima fue de 10 años. Ahora, para sacar el rango, se calcula de la siguiente forma. Tenemos que restar el valor máximo menos el valor mínimo de edades. Y nos arroja que tenemos un rango de 14. De 14 edades. Ahora, el número de intervalo, pues tenemos 8 intervalos, los cuales se pueden mostrar de esta forma. Y la amplitud de clase se saca de la siguiente forma. Es el número de rango entre el número de intervalos que tenemos. Es 1.75. En este caso, como estamos utilizando una variable discreta, ya que son edades las que estamos pues tratando, no puede quedar en decimales la amplitud de clase, así que se redondea a 2. Bueno, ya que tenemos estos datos recabados, son muy importantes para que nos dejen continuar con la siguiente tabla. Aquí tenemos una pequeña tabla que es la tabla de frecuencias. Como ya les comentaba, esta es la frecuencia absoluta. Y ahora hay que sacar la marca de clase. La marca de clase se saca de la siguiente forma. Es igual al número mayor del rango, que son 10, menos 11, que es el intervalo que tenemos. Bueno, una vez que ya sacamos los siguientes datos, ahora vamos a calcular la marca de clase, la cual es la suma del límite inferior del intervalo, que es el número 10, más el intervalo. Básicamente es la suma de los intervalos entre 2. Aquí, como podrán darse cuenta, la marca de clase va aumentando justo la cantidad que nos salió en la amplitud de clase, que son 2, 10.5 más 2, 12.5 y así sucesivamente hasta llegar al último intervalo. Ahora vamos a calcular lo que es la frecuencia acumulada. La frecuencia acumulada se calcula de la siguiente forma. Es igual a la suma de la frecuencia, bueno, lo que nos salió en la primera frecuencia, más bien. Y ahora es la suma de la primera frecuencia más la segunda frecuencia. Y así sucesivamente. Bueno, como les decía, la frecuencia acumulada es lo que se va acumulando de la frecuencia absoluta hasta llegar al número total de datos, que son 120. En este caso sacamos la suma de nuestra frecuencia absoluta y efectivamente son 120 datos lo que nos arroja la frecuencia absoluta y la frecuencia acumulada. Bueno, ahora vamos a calcular lo que es la frecuencia relativa.
La frecuencia relativa se puede asemejar al porcentaje o representa más bien el porcentaje de los datos que estamos manejando y se calcula de la siguiente forma. Es la frecuencia absoluta entre el número de datos por 100. Ok, ese sería el porcentaje de la frecuencia relativa. Y la frecuencia relativa acumulada, como en la frecuencia acumulada es la suma o lo que se va acumulando de la frecuencia relativa. En este caso el primer dato sería 35, como en la frecuencia relativa, y es la suma de la primera frecuencia relativa más la frecuencia relativa de abajo. Una forma de comprobar que sacamos correctamente las frecuencias es precisamente en la suma de los datos. Como les comentaba, en la frecuencia absoluta, la suma total nos da el número de datos totales. Y la frecuencia acumulada nos da el mismo número de datos totales. En la frecuencia relativa, la suma nos debe dar, como estamos manejando porcentajes, debe de representar el 100% del porcentaje. Esto es comúnmente lo adecuado. Igual como se manejan decimales, puede que la suma total de la frecuencia relativa salga 99.98, 99.99. Ahora vamos a calcular lo que es la media, la moda, la mediana, la varianza, el coeficiente de variación y la desviación estándar. Para ello aplicamos la fórmula, que es la sumatoria de f de frecuencia absoluta por marca de clase entre el n número de números. Aquí aplicamos la fórmula, que es la frecuencia absoluta por la marca de clase, y sacamos la sumatoria, que es la suma total de los intervalos. Ahora, para sacar la media, tomamos la sumatoria entre los 120 datos y nos redondea la media a 13.2. O bien, en Excel podemos aplicar la fórmula para sacar el promedio, que es prácticamente lo mismo. Es igual a promedio, y aquí vamos a seleccionar los 120 datos que nos arrojaron las encuestas. Esto nos da la media de 13.108. Ahora, para calcular la moda, vamos a aplicar una fórmula que es igual a moda. Igual seleccionamos todos los datos y vemos que aquí nuestra moda es la edad de 10 años, y como lo podemos ver o comprobar aquí en la tabla de frecuencia, vemos que la frecuencia que más se repite es la edad de entre los 10 y los 11 años. Ahora, para sacar la mediana, igual podemos aplicar una fórmula que es igual a la mediana, y seleccionamos de igual forma todos los datos. Esto nos arroja que la mediana es la edad de 12 años. Ahora, para poder sacar la varianza, el coeficiente de variación y la desviación estándar, podemos llenar lo que es nuestra tabla de acá,
donde vamos a restar lo que es la marca de clase menos lo que nos dio en la media. Posteriormente, la marca de clase menos la media al cuadrado. Y finalmente, bueno, ya que llenamos la tabla, por último se multiplica lo que nos dio de la resta de la marca de clase menos la media al cuadrado, lo vamos a multiplicar por la frecuencia absoluta. De esto nos va a arrojar una sumatoria. Y vamos a aplicar la fórmula de la varianza. Bueno, aquí tenemos ya los datos completos. Podemos aplicar aquí la fórmula de la varianza para posteriormente sacar la desviación estándar. O bien podemos aplicar la fórmula que nos brinda Excel, que es para sacar la desviación estándar es igual a ves y de igual forma seleccionamos nuestros datos. Una vez que ya los tenemos seleccionados, nos arroja la desviación estándar. Ahora, para sacar la varianza igual podemos aplicar una fórmula que sería var, seleccionamos nuestros rangos de números, todos nuestros números, nuestros datos, y nos arroja la varianza. Y por último, como recordamos, la fórmula del coeficiente de variación es únicamente la división del coeficiente de variación entre la media por 100. Y aquí podemos comprobar los datos. Bueno, y para continuar con nuestro estudio vamos a utilizar un programa muy eficiente que se llama Minitab, el cual nos brinda una serie de funciones estadísticas para obtener ciertos cálculos dependiendo a las variables que tengamos en nuestro estudio de estadística. Como podrán observar en la pantalla, la hoja de trabajo del programa se divide en dos partes. En la segunda parte, que es la hoja de trabajo 1, nos muestra una serie de columnas y filas en las cuales nos va a permitir vaciar todos los datos que tenemos del estudio. En este caso vamos a empezar con la variable edades, que representan las edades a las cuales los jóvenes abrieron su primera red social. En este caso, en la primera columna vamos a vaciar los 120 datos que obtuvimos de nuestras encuestas y de los cuales este programa automáticamente va a calcular una cierta variedad de operaciones estadísticas. Y llegamos a 120. Aquí yo los tengo preestablecidos. Y una vez que ya tenemos los 120 datos que nos arrojó el estudio, nos vamos a la parte superior del menú, le damos la opción de estadísticas, dentro de ella está estadísticas básicas y le damos clic en mostrar estadísticos descriptivos. En esta parte tenemos aquí ya la variable de edades, le damos seleccionar y aquí ya nos muestra la variable como la seleccionamos. Le damos clic en estadísticas y en este recuadro nos permite saber o calcular cierto tipo de operaciones. Por ejemplo, en este caso nos interesa saber las medidas de tendencia central y las medidas de dispersión.
las cuales son la media, desviación estándar, varianza, coeficiente de variación. También nos interesa saber el número máximo y el número mínimo de datos que tenemos, el número de rango. Estas no son muy necesarias. Tenemos lo que es el primer cuartil, la mediana, tercer cuartil. Necesitamos saber el rango de intercuartil, la moda y hasta el porcentaje también. Le damos en aceptar y le damos en aceptar. Bueno, aquí como podemos notar, nos muestra o nos arroja los cálculos que ya hizo de estas medidas. Tenemos aquí la variable que es edad, el porcentaje, la media, desviación estándar, varianza, coeficiente de variación. Nuestro número mínimo, que es 10 años, en el caso de este estudio, y el número máximo, que es 24. Bueno, una vez que ya tenemos los datos arrojados por el programa, nos vamos aquí en la parte de gráfica y la representación del histograma. Aquí seleccionamos nuestro histograma y seleccionamos una vez más la variable edades y aceptar. Bueno, aquí como pueden ver, ya nos arrojó lo que es el histograma de nuestra variable edades, las cuales pues calcula lo que son los rangos de edad que tenemos en el estudio, que es de 10 años a 24 años, y la frecuencia que hay entre estos intervalos. A través de las tablas de frecuencia podemos interpretar que el 67.5% de los jóvenes crearon su primera red social entre los 10 y los 13 años de edad. El 35% de los jóvenes crearon su primera red social entre los 10 y los 11 años. Y por último, el 5% de los jóvenes crearon su primera red social entre los 16 y los 17 años de edad. El día de hoy vamos a grabar un video sobre cómo crear una tabla de distribución de frecuencia para datos agrupados. Como ya les comentamos, creamos una entrevista a jóvenes para saber cuánto tiempo pasan en redes sociales los jóvenes. Ok, para empezar, esta es nuestra recolección de datos que pudimos juntar. Y para empezar a crear la tabla necesitamos tener algunos datos primordiales. Entonces, para empezar tenemos que contar el número de datos que tenemos en la tabla. Eso lo realizamos mediante una función de Excel, la cual es igual a contar, y seleccionamos, va a ser igual a contar, y vamos a seleccionar los intervalos que queremos que evalúe esa función. En este caso, queremos que revise de B4 a M13. Ahora, para poder sacar el valor máximo de la tabla, tenemos que hacerlo igual con una función que ya está predeterminada en Excel, la cual es igual a máximo y seleccionamos igual de la misma manera la tabla para que evalúe el número máximo. Ahora, para sacar el valor mínimo es con la misma fórmula, igual a mínimo, seleccionamos la tabla que queremos evaluar y aquí obtenemos que el valor máximo es 14.3, o sea que el tiempo máximo que pasan los jóvenes viendo y navegando en redes sociales es de cada 14 horas, 3 minutos. Y el valor mínimo es de 1 hora. Ahora, para sacar el rango es igual, hay una fórmula igual ya establecida que es el valor máximo menos el valor mínimo. En este caso va a ser igual a valor máximo menos el valor mínimo.
Y ya tenemos que nuestro rango es de 13.3. Para poder sacar el número de intervalos hay una fórmula ya establecida en estadística, la cual vamos a utilizar, la cual es igual a 1 va a ser igual a 1 más 3.3 por logaritmo de 10 y lo vamos a multiplicar por el número de datos que tenemos, en este caso es 120. Y nos dice que el número de intervalo es 7.86. En este caso lo vamos a recorrer a 8. Y ahora para sacar la amplitud de clase es igual con una fórmula, la cual es el rango entre el número de intervalos. En este caso es igual a rango entre el número de intervalos. Ahora, nuestra amplitud de clase es 1.6625. Y ahora tenemos que sacar los intervalos. Los intervalos tienen que empezar con el número mínimo y terminar con el valor máximo. Si se dan cuenta, tenemos establecido que son 8 intervalos. En este caso, como pueden ver, estamos utilizando datos de una variable continua, es decir, que los números tienen decimales. Y como tiene decimales, tenemos que representar la amplitud de clase con punto decimal. Y el número de intervalo, si se dan cuenta, no pueden ser 8, porque el número 8 termina con 14.28 y el valor máximo es 14.3. Por lo cual tenemos que crear un intervalo de más para que pueda entrar el valor máximo en otro rango, más bien en un intervalo nuevo y pueda respetar las reglas de estadística. Ahora, como ya les comenté, son 9 intervalos y tenemos que ir sumando las frecuencias en la cual se repiten esos valores dentro del intervalo. En este caso, de 1 a 2.66, que es el intervalo 1, tenemos que contar cuántas veces se repite esos números. En este caso, la frecuencia es 41. En la siguiente 30, en la siguiente 12, 13, 15 y así. Ahora, para verificar que nuestra frecuencia esté correcta, tiene que dar una suma de 120. Vamos a verificar. Vamos a hacer la suma. De los valores. Ahí nos falta sumar un AP12. Y se dan cuenta, son 120 datos los que tenemos en la frecuencia, que es lo mismo la cantidad de valores que tenemos en nuestra tabla. Ahora, para poder sacar la marca de clase, esta es mediante una fórmula, la cual es sumar el límite inferior y el límite superior y dividirlo entre 2. En este caso sería 1 más 2.66 entre 2. En este caso nos da 1.83. En este caso, para no hacer tan largo el video, ya tenemos la amplitud de clase, solamente la vamos a pegar. Y esas son las amplitudes de la clase que tenemos de la tabla. Ahora, para sacar la frecuencia absoluta tenemos que ir sumando la frecuencia absoluta. En este caso, como no hay una frecuencia absoluta anterior, solo quedaría en 41. Pero para el siguiente sería 41 más la frecuencia anterior, que es 30. Entonces sería una suma. Vamos a sumar 41 más la frecuencia. Y es 71. Ahora vamos a deslizar la fórmula para que continúe sumando. Ahora, el último valor que nos tiene que dar tiene que ser igual al número de datos. Como ven, es la misma. Y eso nos verifica que está correcto en nuestros datos y que estamos realizando bien las fórmulas. Ahora, para sacar la frecuencia relativa es mediante una fórmula, la cual es multiplicar la frecuencia, dividir la frecuencia entre los datos totales que tenemos. Es decir, vamos a dividir 41 entre 120 y lo vamos a multiplicar por 100. Ya tenemos la fórmula, en este caso lo vamos a bajar. Y ya tenemos la frecuencia relativa de todos los datos de los 9 intervalos. Ahora, para sacar la frecuencia relativa absoluta, solamente tenemos que ir sumando la frecuencia relativa absoluta más la frecuencia relativa. En este caso, como no tenemos otra frecuencia relativa anterior, nada más hay una frecuencia relativa, se va a quedar igual. Pero en el siguiente caso, como ya tenemos frecuencia relativa absoluta y una frecuencia relativa anterior, vamos a sumar estas dos. Entonces va a ser igual a suma entre este
suma de esta más la frecuencia relativa. Y igual, como ya les expliqué, solamente vamos a bajar. Vamos a bajar la misma fórmula para quedar lo último. Ahora, el último dato en cualquier caso tiene que quedar 100. El porcentaje tiene que ser igual a 100, que es un porcentaje estadístico común, que va a ser 100%, para verificar que la frecuencia relativa absoluta está bien. Ahora, para poder sacar nuestra muestra, necesitamos hacer una operación antes, la cual es multiplicar la frecuencia por la marca de clase. En este primer caso ya tenemos la multiplicación hecha, que es 41 por 1.83 es igual a 75.03. Como ya tenemos la fórmula establecida, solamente vamos a bajar para poder tener las multiplicaciones de los siguientes intervalos. Ahora tenemos que sumar todos estos datos. Vamos a sumar cada uno de los datos. Y ese resultado tenemos que dividirlo entre los números de datos que tenemos. Entonces va a ser igual, nuestra muestra va a ser igual a la suma de todas las multiplicaciones de los intervalos de frecuencia por la marca de clase entre el número de datos que tenemos. Y esa es nuestra muestra. Ahora, para sacar la moda, Excel ya tiene establecida una función, la cual es igual a moda va a ser igual a moda, y vamos a seleccionar toda la tabla para que pueda evaluar cuál es el número, los minutos que se repite más en la tabla. En este caso la moda es 4. Para sacar la mediana, luego lo vamos a hacer con una fórmula ya establecida, la cual es igual a mediana. Y vamos a igual a hacer lo mismo. Vamos a seleccionar todos los datos de la tabla para que evalúe cuál es el tiempo que está en la mediana. Moda y mediana. Aquí tuvimos un pequeño error, pero lo vamos a solucionar rápido. Ahora, para poder calcular la variancia, la desviación estándar y el coeficiente de variación, necesitamos hacer unos cálculos extras. En este caso, tenemos que multiplicar la marca de clase por la muestra. Tenemos que hacer una resta de la muestra menos la marca de clase. En este caso ya tenemos establecido la fórmula, solo vamos a bajar, pero aquí se nos marca un error, ya que nos marca la T21, tenemos que ir modificando T20, 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 y tenemos que ir haciendo las modificaciones para que respete la resta. Ahora, para continuar con el cálculo de la variancia, tenemos que sacar la potencia al cuadrado de la resta que hicimos anteriormente. Por lo que ven, ya tenemos una fórmula que está establecida, que es sacar la potencia del valor de la resta y al cuadrado.
Ya tenemos la fórmula, se la vamos a bajar. Listo. Ahora, tenemos que seguir para continuar con la varianza, tenemos que multiplicar la frecuencia por el número al cuadrado que salió anteriormente. En este caso vamos a multiplicar frecuencia, o sea, 41, lo vamos a multiplicar por 8.19. En el segundo caso, multiplicar 1.44 por 30. Como aquí ya tenemos la fórmula establecida, solamente vamos a arrastrar para ahorrar tiempo. Ahora, para sacar la varianza, tenemos que hacer la suma de toda la multiplicación que hicimos por el número anterior. Vamos a realizar la suma de toda esa tabla para sacar la variación. Listo. Esta es nuestra varianza. Ahora, para poder sacar la desviación estándar, tenemos que dividir lo que es la varianza, dividirla entre el número de datos menos 1. Y a ese valor sacarle la raíz. Entonces, vamos a hacer la fórmula, lo cual va a ser igual a la varianza entre el número 120, pero menos 1 es 119. Y ese dato vamos a sacar la raíz. Ya tenemos la división, pero como les digo, a ese número le vamos a sacar la raíz. Ok, ahora tenemos que ir. Tuvimos aquí un pequeño error, vamos a volver a corregirlo. Como le expliqué, tiene que ser la varianza entre 119 datos pero vamos a sacar la raíz de esa división. Aquí tenemos un pequeño error. Raíz de... no, ya tenemos, perdón, disculpen. Aquí ya tenemos lo que es la desviación estándar. Ahora, para sacar el coeficiente de variación, tenemos que dividir lo que es el resultado tenemos que dividir lo que nos salió en la desviación estándar, dividirla entre la muestra y multiplicarlo por 100. Entonces va a ser igual a el resultado de la varianza de la desviación estándar, dividirla entre la muestra y multiplicarla por 100. Y ese es nuestro coeficiente de variación. Ya tenemos todos los datos establecidos. Y por último, el histograma nos permite observar y analizar cómo los jóvenes entre los 10 y 25 años se ven influenciados en el uso de las redes sociales, ya que los niveles que más se repitieron en la frecuencia fueron la edad de entre los 10 y los 13 años. Esto nos da a entender que los jóvenes crean a muy temprana edad su primera red social. Y en cuanto a la variable de tiempo, podemos observar que los jóvenes pasan la mayor parte de su día en las redes sociales, ya que los niveles de frecuencia más altos fueron entre las 2 y 5:30 horas.